Pasamos a nuestro invitado del día. Hablamos del aniversario de Roe v. Wade, que se cumplen 50 años desde que fue aprobado este histórico fallo. Pero además se cumplen el día de mañana ya 7 meses desde que fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, devolviendo el poder a los estados para legislar a su manera sobre el tema. Vamos a hacer el análisis sobre esta noticia porque desde que se levantó la protección al aborto como un derecho constitucional, en estos 7 meses en 3 estados avanzan litigios. En 4 hay medidas mucho más restrictivas y además en otros 5 siguen también las batallas legales. Vamos a hablar con Alejandra Cárdenas, quien es la directora senior de las estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos. Alejandra, gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Lo que hubiera sido el aniversario 50 de Roe v. Wade se convirtió en una jornada de manifestaciones a favor del aborto. Días antes también salieron a manifestarse los grupos pro vida hacia el Capitolio. Al tiempo, estamos por cumplir los 7 meses de la anulación del fallo. ¿Qué tanto se ha retrocedido? Se ha retrocedido enormemente. Todos los días tenemos noticias de más y más mujeres que han tenido que recurrir a medidas desesperadas porque no han podido acceder a este servicio de salud, ni siquiera en casos en que su vida o su salud mental, su bienestar gravemente depende de la posibilidad de acceder a este servicio. Y como lo hemos visto, la mortalidad materna ya se ha disparado en los estados en que existen prohibiciones totales y en donde se están tomando las medidas más restrictivas. Y es lo que sabíamos que iba a pasar, porque así como lo advertimos una y otra vez, la mayoría de las mujeres que buscan este servicio de salud en el país son madres que viven bajo la línea de pobreza o en la línea de pobreza. Entonces, estamos viendo que todo lo que advertimos está haciendo realidad y es una situación realmente muy triste y muy desesperada para miles y miles de mujeres en el territorio de los Estados Unidos. Su especialidad son los derechos reproductivos, pero de este tema también hay que hablar en el asunto político, digamos. Y con la agenda republicana, ¿qué pasará en su opinión con la prohibición del aborto en estos 2 años que le queda de mandato a Joe Biden? Porque sorpresivamente este fue uno de los temas que pesó bastante en las elecciones de medio término en favor de los demócratas. Es decir, es una discusión que definitivamente está en el centro del debate y que además no olvidemos, pues va a tener por supuesto peso en las siguientes elecciones presidenciales. Ujú. La mayoría de la población de los Estados Unidos, y esto se ha confirmado encuesta tras encuesta, está a favor de un acceso bastante amplio. La mayoría de la población no quería que se retrocediera y se tumbara esta decisión de Roe v. Wade. La gente castigó en estas elecciones a las facciones más extremistas, diciéndoles no vamos a votar por ustedes porque nos parece absolutamente extremo tomar estas posiciones persecutorias contra las mujeres. Sin embargo, pues existe esta facción del Partido Republicano que está muy, muy en contra, muy ideologizada y tiene una base muy ferviente para quien este tema es el único tema realmente importante. Entonces, en términos de balance de fuerzas políticas, no hay mucho que el Congreso con la composición actual que tiene pueda hacer, a pesar de que esta facción fue castigada. De todos modos, los demócratas no tienen control de la cámara baja. Pues lo único que puede hacer esta administración, que es muy importante igual, es seguir impulsando medidas administrativas, como la medida, por ejemplo, que tomó el FDA, que es la agencia que regula medicamentos recientemente, para permitir que las personas puedan acceder a medicamentos para hacerse un aborto por correo, sin necesidad de estar en persona. Aunque igual, pues obviamente necesitan una prescripción médica y pues esto solo pueden obtenerlo en los estados donde es posible acceder a través de telemedicina. Pero en este momento hay tanto caos jurídico que todavía no está claro cuáles son las líneas de lo que va a ser legal y no entre los distintos estados. Es una situación
caótica. Claro, es que justamente sobre ese tema, las pequeñas farmacias se podrán ahora vender las pastillas abortivas si cumplen con ciertos requisitos en Estados Unidos. Y aquí yo le quiero preguntar, en medio de todo este caos judicial que usted menciona, ¿cree que esta medida potencialmente podría suavizar el golpe de las prohibiciones que hay en varios estados? Va a ayudar, pero no va realmente a tener un efecto tan grande, desafortunadamente, porque para la mayoría de las personas, como dije, tener acceso a ese médico o a esa médica que va a hacer la prescripción y saber, como tener la confianza de que para ese médico o esa médica de que esa prescripción no va a generar que después termine envuelta en un proceso judicial, porque si yo envío la prescripción a una persona que está en un estado donde hay una prohibición total, no está muy claro ahí cuáles son los límites de lo legal o no. Entonces, para muchas personas esto va a beneficiar, pero digamos que en general en el territorio no va a tener un impacto tan grande, desafortunadamente, hasta que no quede claro todo este tipo de preguntas jurídicas, ¿no? Pues, de que le permitan a la gente estar segura de que no va a ser judicializada. Quisiera pedirle, Alejandra, que nos ayude con un poco de contexto sobre cómo está el mapa de Estados Unidos en este momento en términos de aborto. Al principio de esta entrevista decíamos que hay una prohibición total en 3 estados que ni siquiera hacen, por ejemplo, excepciones ante casos de violación o de incesto. Tenemos litigios, al menos en 4 estados, donde todavía no se ha definido qué es lo que va a pasar. Está ese tire y afloje entre republicanos y demócratas. Y hay 5 estados en los que, si bien no se eliminó por completo el acceso al aborto, sí se aprobaron medidas muchísimo más restrictivas y la agenda republicana busca que se siga en camino hacia la restricción. Ujú. Sí, o sea, realmente en este momento, pues, aunque en los estados más poblados hay, digamos, una legislación en general más amable como en California o Nueva York, para dar un ejemplo, la mayoría del país en este momento está viviendo en estados donde hay distintos niveles de restricciones eh, que impiden realmente pensar en este ejercicio y muchas están viviendo en estados donde está de facto completamente prohibido. Nosotros vamos a seguir haciendo litigio estatal. Recientemente tuvimos una victoria en Carolina del Sur y la corte, digamos, la corte más alta de ese estado estuvo de acuerdo con que la regulación que se había pasado en ese estado violaba la Constitución. Y este es el camino que vamos a seguir tomando para que pues, se protejan lo más posible este derecho en los distintos estados del territorio. Pero es una situación bastante fluctuante. Todos los días estamos contrademandando y todos los días se pasan nuevas regulaciones de restricción. Entonces es un tiro y afloje y el mapa que nosotras de hecho producimos interactivo en línea del Center for Reproductive Rights muestra todo el tiempo cómo está fluctuando este mapa. Realmente es una situación que está en constante movimiento en términos de lo que es legal y que no.